Bienvenidos, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más. Disculpen, está graduando el volumen. Jóvenes, en esta ocasión vamos a pasar a desarrollar este problema. Bueno, veamos de qué trata, ¿no? Dice pues así, un objeto cuya masa es igual a 10,6 kilogramos, dice, oscila en el extremo de un resorte vertical, tal como ustedes pueden apreciar en esta imagen, ¿no? Dice que tiene una constante de rigidez de 2,05 por 10 elevado a la cuarta newton metro, ¿no? El efecto, dice, de la resistencia del aire se representa, dice, mediante el coeficiente de amortiguamiento, que tiene un equivalente de 3 newton segundo por metros. Con ello dice, calcule la frecuencia de oscilación amortiguada, eso es lo que te piden, es la frecuencia de oscilación. Asimismo dice, indique en qué porcentaje disminuye, dice, la amplitud de oscilación en cada ciclo, ¿no? Bien, entonces lo que nos pide determinar acá es en qué porcentaje disminuye la amplitud en cada ciclo. Y cuando dice pues cada ciclo, entiéndase que cada ciclo es una oscilación. Y el tiempo que emplea, digamos, una partícula para realizar una oscilación completa, bueno, pues es el periodo, ¿no? Entonces en ese sentido nos piden calcular en qué porcentaje varía la amplitud. Y bueno, también a su vez nos piden pues calcular la frecuencia de oscilación, ¿no? Bien, entonces en ese sentido vayamos a la solución de este problema, ¿no? Bien, muchachos, nos piden a nosotros calcular dos variables, ¿no? Una de las variables que nos piden determinar, una de las magnitudes, es la frecuencia de oscilación. Y la otra magnitud dice, pues, ¿en qué porcentaje cambia la amplitud de oscilación, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué porcentaje, bueno, pues va variando la amplitud de oscilación, ¿no? Bueno, para ello tenemos acá una gráfica en la cual este cuerpo está oscilando, y ese fenómeno lo podemos, digamos, representar mejor en una gráfica. Bueno, esa gráfica sería pues la gráfica de la posición versus el tiempo, ¿no? Entonces vamos a colocar acá un gráfico representativo, un gráfico pues de la posición versus el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a llamarle que este eje es el eje de la posición, bueno, que se mide pues en metros, ¿no? Y vamos a llamarle que este eje es el eje del tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos que la partícula está oscilando, pero dice pues como está moviéndose en un medio que existe aire, tenemos aquí la masa de este oscilador, tenemos la constante de rigidez, pero como se está moviendo en un medio, el aire, que tiene cierta viscosidad, cierto coeficiente de amortiguamiento, entonces pues la amplitud de oscilación no va a ser constante, ¿no? Esa amplitud de oscilación va a ser variable. En ese sentido, tu gráfica sería algo así, ¿no? No, algo así pues sería la gráfica del fenómeno, ¿no? Donde aquí nosotros podemos señalar pues que este pico representa su amplitud inicial, ¿no? Y luego de un determinado tiempo, como nos está pidiendo a nosotros en cada ciclo, entiéndase que ese tiempo debe ser pues equivalente al periodo, ¿no? Ese tiempo transcurrido debe ser igual al periodo. Puesto que la partícula cuando... Lo que estoy señalando es digamos, el trayecto que sigue más o menos, no exactamente sigue esto la partícula, pero lo que hace es realiza una oscilación. ¿Y qué es una oscilación? Una oscilación es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Entonces, como te dice en cada ciclo, ese tiempo que ha empleado para seguir, para realizar toda esa oscilación que está sombreada, bueno, pues ese tiempo es el periodo, ¿no?
Y bueno, como la amplitud de oscilación es variable, entonces pues luego de un tiempo llamado periodo, la amplitud de oscilación cambió a una sub-f, ¿no? Bueno, veamos pues en cuánto cambia su amplitud de oscilación y también determinamos su frecuencia de oscilación, ¿no? Entonces diremos pues acá se tiene en todo caso colocamos así, ¿no? Para un movimiento amortiguado, ¿no? Así. Para un movimiento amortiguado, la frecuencia cíclica o angular es igual a 2pi multiplicada por la frecuencia de oscilación. Bueno, ellos ustedes lo conocen, ¿no? Pero también a la vez, para un movimiento amortiguado, la frecuencia cíclica o angular se determina pues así, ¿no? La constante de rigidez entre la masa menos, en este caso, el coeficiente que es la constante de amortiguamiento entre 2 veces la masa, ¿no? Pero toda esta expresión pues elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá, no? Lo que podemos hacer es despejar, ¿no? O simplemente pues seguir reemplazar, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos, tendremos acá lo siguiente. 2 por el pi, pero el pi es 3,14. Multiplicada por esta frecuencia, va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante, pero esta constante de rigidez, dice pues es igual a 2,05 por 10 elevado a la cuarta. ¿Entre quién? Entre la masa, ¿no? Pero la masa es 10,6 menos este b elevado al cuadrado entre 2 veces la masa, ¿no? La masa pues es 10,6. Bueno, toda esta cantidad elevado pues al cuadrado, ¿no? Bueno, esta es la parte matemática, es cuestión de operar. Entonces aquí operando tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí operando. Tenemos pues que la frecuencia de oscilación de estas partículas de este medio es igual a 7 Hz. Y con ello pues estaríamos encontrando la primera respuesta, ¿no? Lo que nos han pedido calcular es la frecuencia de oscilación. Bueno, la frecuencia de oscilación para este problema, para el movimiento que realiza ese objeto, bueno, pues es 7 Hz, ¿no? Bueno, asimismo, ¿qué es lo que nos pide? Lo que nos pide calcular es en qué porcentaje disminuye la amplitud en cada ciclo, ¿no? Entonces iremos pues así, ¿no? Asimismo, lo que nosotros tenemos pues que la amplitud es una amplitud variable, ¿no? Es una amplitud que básicamente depende del tiempo, ¿no? Y ustedes conocen la ecuación, ¿no? Que la amplitud de oscilación de un movimiento amortiguado es la amplitud inicial multiplicada por esta base del logaritmo neperiano, y todo eso de aquí elevado a la menos b sobre 2 veces la masa, y esto multiplicado pues por el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Que esta amplitud final es a la amplitud inicial como esta base del logaritmo neperiano está elevado a la menos b sobre 2 veces la masa, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Por este tiempo de aquí. Pero habíamos comentado, muchachos, de que ese tiempo, como nos dice en cada oscilación, en cada ciclo, ese tiempo pues es el periodo, ¿no? Entonces sería por el periodo. Ahora, pero nosotros no tenemos el periodo, tenemos la frecuencia, ¿no? Pero se sabe pues que el periodo es la inversa de la frecuencia. O sea, sería la inversa de 7, ¿no?
Entonces, si la frecuencia es 7, entonces el periodo que vendría a ser un séptimo, ¿no? Un séptimo del segundo, ¿no? Me parece que todos son datos, ¿no? Todos son datos, entonces reemplazamos. 2 o 3 reemplazando, ¿no? Reemplazando, entonces tenemos que la amplitud final va a ser igual a la amplitud inicial, multiplicada por esta base, elevado pues a la menos, a ver, el coeficiente de amortiguamiento vale 3. 3 entre 2 veces la masa. La masa viene a ser, la masa es 10,6, entonces sería 2 por 10,6. Y todo eso de acá pues multiplicado por el periodo. ¿Pero el periodo cuánto es? Es un séptimo, ¿no? Entonces cuando ustedes trabajan, operan esa cantidad numérica, el que está elevado al exponente, bueno, vamos a tener lo siguiente operándolo. Entonces aquí operando. Vamos a ver que la amplitud final va a ser igual a la amplitud inicial multiplicada por una cantidad numérica. Esa cantidad numérica es 0,98 aproximadamente. ¿Esto qué indica? Que la amplitud final es el 98% de la amplitud inicial. ¿Este resultado qué significa, no? Eso de acá significa pues que la, que la amplitud, que la amplitud de oscilación disminuye, ¿no? Esa amplitud de oscilación, parece que está un poco chueco. Esta amplitud de oscilación disminuye en 2% en cada ciclo, ¿no? Bueno, ello entonces sería pues la respuesta textualmente, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Entonces, en ese problema, ¿qué es lo que nos ha pedido determinar? La frecuencia de oscilación. Y bueno, haciendo los cálculos respectivos para el movimiento amortiguado, tenemos pues que su amplitud de oscilación, la frecuencia de oscilación es 7 Hz, ¿no? Asimismo, estamos viendo que la amplitud es una amplitud variable que básicamente depende del tiempo. Y como nosotros nos piden en cada oscilación, bueno, el tiempo empleado para hacer una oscilación es el periodo. Entonces, ese tiempo es el periodo, ¿no? Tenemos la frecuencia y el periodo que es la inversa pues de la frecuencia, ¿no? Hemos reemplazado ahí y esta base del logaritmo neperiano elevando a ese exponente, matemáticamente con la calculadora obviamente sale pues 0,98. Pero 0,98 significa que la amplitud final es el 98% de la amplitud inicial. ¿Eso qué significa? Significa pues que la amplitud de oscilación disminuye en 2% en cada oscilación o en cada ciclo, ¿no? Bueno, entonces ello pues sería la respuesta a este problema, ¿no? Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.